Trump saca los Vidos en Alaska, y Putin responde con una sonrisa helada. El día que los Vidos hicieron el ridículo en Alaska, imagina el rugido de un bombardero Vidos atravesando el cielo ártico de Alaska, un espectáculo calculado para infundir respeto. Y sin embargo, en tierra, Vladimir Putin apenas levantó una ceja. Sí, Donald Trump quiso deslumbrar con su juguete nuclear más preciado, y lo único que consiguió fue que el líder ruso sonriera como si le hubieran mostrado un truco de feria. Al final del día, lo que parecía una demostración de poder terminó siendo recordado como un número de circo diplomático. Bienvenidos a Furia Supersónica, el único canal donde el rugido de los motores no se queda en el aire, sino que lo desmontamos hasta dejarlo en puro metal. Suscríbete ya y prepárate para revivir este episodio donde la fanfarronería estadounidense se estrelló contra el hielo de la indiferencia rusa. La cumbre en Anchorage, Alaska, debía ser un evento solemne. Líderes, ministros y asesores llegaron para negociar temas candentes, desde Ucrania hasta la seguridad energética. Pero a Trump se le ocurrió que nada abría mejor el telón que el sobrevuelo de un Vidos Spirit, el mismo bombardero furtivo usado contra Irán. La idea era clara: intimidar. El resultado, Putin, imperturbable, con gesto de jugador de póker que sabe que la otra mano es puro farol. Los testigos cuentan que la tensión era más evidente en los rostros de los diplomáticos estadounidenses que en los rusos. Mientras el estruendo del bombardero sacudía las ventanas de la base Elmendorf-Richardson, Putin permanecía erguido, casi aburrido, acompañado de su delegación técnica. Ni una mueca de sorpresa, ni un gesto de alarma. Al contrario, la sonrisa helada que desplegó quedó grabada en las cámaras como un recordatorio de que la guerra psicológica también se libra con el rostro. Trump, fiel a su estilo, intentó compensar después con su famoso saludo dominante: tirar de la mano del otro para marcar jerarquía. Esta vez tampoco funcionó. Putin no solo resistió el tirón, sino que lo neutralizó con la calma de un ajedrecista. El resultado fue un empate incómodo que dejó a Trump con cara de haber perdido el ensayo general. El episodio pasó a la historia no por la intimidación, sino por lo contrario, porque mostró que la mayor arma de un presidente puede quedarse en un simple ruido de fondo cuando el adversario decide ignorarla. Cuando la coreografía aérea se convirtió en un bochorno. Lo que debía ser un espectáculo de intimidación terminó pareciendo un desfile improvisado de colegio militar. En un costado de la pista, 4 cazas F-22 Raptor aguardaban alineados como bailarines secundarios, listos para dar dramatismo al show. Detrás, un Vidos Spirit atravesó los cielos con su rugido fantasmagórico. Todo estaba diseñado para que los flashes captaran la imagen perfecta de un Estados Unidos invencible. Pero los rusos, curtidos en décadas de Guerra Fría, no compraron la función. Los diplomáticos presentes recordaron la escena como una mezcla de tensión y bochorno. Algunos asesores norteamericanos, convencidos de que la maniobra iba a dejar sin aliento al líder ruso, se encontraron con la gélida indiferencia de un hombre que ha visto bombarderos mucho más cerca de sus fronteras. Mientras tanto, en los pasillos de la base, la prensa internacional susurraba lo obvio: que aquello era un gesto vacío, puro teatro, con más de Broadway que de estrategia militar. Lo más insólito fue el contraste entre cielo y tierra. Arriba, las máquinas más avanzadas de la quinta generación. Abajo, un Putin que llegó en la bestia, el blindado presidencial norteamericano, junto al propio Trump. Sí, el ruso viajó en el coche del presidente estadounidense, como invitado de honor en su propia fiesta. Un gesto que confundió aún más a los observadores. ¿Era un acto de cortesía o la demostración de que el show aéreo era tan poco serio que se compensaba con protocolo automovilístico? Los analistas no tardaron en despellejar la escena. Un politólogo ruso definió el saludo como un forcejeo semiótico donde ninguno logró imponerse. El apretón de manos se volvió símbolo de un empate incómodo. Un Trump intentando demostrar dominio y un Putin recordándole que la paciencia también pesa más que los músculos. Lo que pretendía ser un acto de control terminó como una postal para manuales de psicología política. El detalle más jugoso fue que, pese a todo el despliegue de bombarderos y cazas, la reunión no incluyó acuerdos formales ni anuncios rimbombantes, ni firmas de tratados, ni comunicados históricos. Apenas una lista de puntos para seguir discutiendo. La gran función aérea quedó reducida a telón de fondo de una conversación que, en la práctica, avanzó sin dejar huella inmediata.
Lo único que sobrevivió en la memoria colectiva fue la sonrisa helada de Putin, el gesto de un hombre que entendió mejor que nadie que los verdaderos combates no se ganan con ruido en el cielo, sino con silencios en la mesa. El día que Alaska fue escenario de un duelo de nervios. La cumbre en Alaska no solo fue un despliegue aéreo fallido, sino también una guerra silenciosa de gestos, tiempos y nervios. Mientras el B-2 Spirit dibujaba su sombra triangular sobre la base Elmendorf-Richardson, Putin caminaba con paso firme hacia el interior, acompañado por una delegación que parecía diseñada para dar un mensaje. Rusia había traído cerebros, no fuegos artificiales. Cancillería, defensa, finanzas y asesores estratégicos, todos listos para hablar de negocios y de guerra, como si fueran dos caras de la misma moneda. Trump, en cambio, llegó con un equipo cargado de nombres rimbombantes, pero con más peso mediático que real. Secretarios de Comercio, de Tesoro y de Seguridad, además del director de inteligencia y el jefe del Pentágono, un conjunto que buscaba impresionar más por títulos que por sustancia. La comparación era inevitable. Mientras Moscú proyectaba la imagen de un bloque técnico, Washington parecía llevar un elenco de reality show político. La tensión se palpó desde el primer saludo. Trump quiso imponer su ya famoso tirón de manos, esa forma de arrastrar al otro hacia su terreno, como un domador de circo que jala a la bestia para recordarle quién manda. Pero Putin, curtido en el arte de esperar, resistió el envite con calma helada. El forcejeo simbólico no desató risas ni aplausos, sino incomodidad. Fue un recordatorio brutal de que la diplomacia no se resuelve con trucos de salón. Un detalle no pasó desapercibido. Mientras Trump se demoraba dentro de su avión para marcar entradas teatrales, Putin bajó sin dilaciones, como quien no tiene nada que demostrar. El contraste fue tan evidente que los cronistas de la prensa internacional lo describieron como un duelo de nervios. El uno buscando el momento perfecto para el flash, el otro dejando que el reloj marcara su serenidad. Lo más irónico fue que el contexto climático jugó a favor de Putin. El frío polar, el viento cortante y la nieve ligera en los bordes de la pista reforzaban la imagen de un líder ruso acostumbrado a sobrevivir en condiciones extremas, mientras Trump aparecía envuelto en gestos calculados. Incluso en el paisaje, la escena favorecía al hombre que se crió bajo la sombra del Kremlin, no al empresario convertido en presidente. Ese contraste fue el verdadero titular. En Alaska no se enfrentaron solo dos potencias, sino dos estilos de poder. El del ruido ensayado frente al de la calma que desarma, y en ese duelo silencioso, la victoria no se midió en decibeles, sino en nervios de acero. El ruido en el cielo y el silencio en la mesa. Alaska terminó convirtiéndose en la metáfora perfecta de dos estilos de poder: el estadounidense, que apuesta por el ruido atronador, y el ruso, que confía en la frialdad de los silencios. Mientras el B-2 Spirit y los F-22 Raptor rugían sobre Anchorage, en la mesa de negociación se imponía un ambiente casi incómodo de serenidad. Putin, con su sonrisa helada, transmitía el mensaje de que ningún espectáculo aéreo iba a modificar sus cálculos estratégicos. La alfombra roja, la coreografía de aviones de quinta generación y hasta la llegada sincronizada de ambos presidentes parecieron trucos menores frente a la crudeza de los temas en discusión. Ucrania, la energía y las sanciones internacionales eran asuntos demasiado pesados como para ser maquillados con vuelos rasantes. Los diplomáticos rusos, acostumbrados a leer cada gesto, dejaron claro que el poder se mide en correlaciones, no en postales de propaganda. La prensa estadounidense intentó rescatar la narrativa, insistiendo en que el sobrevuelo del B-2 evocaba la memoria de su uso contra Irán. Pero ese eco bélico terminó jugando en contra, porque subrayaba la idea de un país que repite fantasmas en lugar de innovar estrategias. Los analistas rusos no tardaron en ridiculizar la escena. Un bombardero que viaja miles de kilómetros para hacer ruido sobre un político que ni pestañea, decían con sorna en sus medios. El detalle más perturbador fue que todo este despliegue no generó acuerdos tangibles. La reunión concluyó con promesas vagas y listas de intenciones, mientras la imagen que quedó grabada fue la de un Putin imperturbable en contraste con un Trump teatral. El ruido de los motores se disipó en cuestión de minutos, pero la foto de la sonrisa rusa circuló durante semanas como símbolo de resistencia psicológica. Para algunos observadores, el verdadero resultado de la cumbre fue revelar una verdad incómoda, que la intimidación visual y sonora puede impresionar a las audiencias locales,
pero no doblega a líderes entrenados en sobrevivir bajo presión. El poder real no es el que pasa volando sobre la nieve, sino el que resiste sin parpadear frente a ese vuelo. Y aquí está la lección final. La guerra moderna no se libra solo con tecnología, sino con la mente. Y en Alaska, el combate más importante se ganó sin disparar un solo misil. Si quieres seguir descubriendo cómo la aviación y la política se mezclan en episodios que parecen sacados de una película, suscríbete ahora mismo a Furia Supersónica y activa la campanita. Y si te atreves, no te pierdas nuestro próximo reportaje, donde revelaremos el vuelo más insólito de un gigante aéreo que casi desafía a la muerte.